Hola, buenos días. Continuamos con nuestro curso de estadística y probabilidad. Hoy vamos a hablar entonces de distribuciones de frecuencias. Es una forma muy importante de organizar y de analizar nuestros datos. Para eso entonces vamos a usar el concepto de filas de datos, que consiste en datos que se recogen que no han sido organizados numéricamente. Por ejemplo, las edades de 100 estudiantes de acuerdo al orden alfabético. Una ordenación es un conjunto de datos numéricos en orden creciente y decreciente. Podemos escoger cualquiera de las dos dependiendo de lo que nos interese representar o describir. Y nuestra representación entonces que corresponde a la distribución de frecuencias. Para este caso vamos a mirar una primera parte de esa distribución de frecuencias que tiene varios elementos importantes. Entonces lo que hacemos es resumir colecciones de datos. Para esto entonces es útil distribuirlo en clases o categorías y determinar el número de individuos que pertenecen a cada clase, también llamada frecuencia de clase. Una disposición tabular de los datos por clases junto con las correspondientes frecuencias se llama tabla de frecuencias o una distribución de frecuencias. Tiene que ver entonces con los conceptos que ya estudiamos anteriormente, con las medidas de tendencia central, pero aquí lo que hacemos entonces es una distribución de la frecuencia. Entonces, si estamos mirando la altura de los estudiantes, de 100 estudiantes, entonces podemos mirar cuáles tienen su altura entre 60 y 62 pulgadas, entre 63 y 65 y así sucesivamente hasta completar el total de los 100 estudiantes. Aquí tendríamos entonces lo que nos representaría nuestra primera clase o categoría que está dentro de un rango de 60 y 62. En este caso estamos jugando con pulgadas. Los intervalos de clase y límites de clase. El símbolo que define una clase o lo que la representa como 60 a 62 se llama intervalo de clase. Los números extremos 60 y 62 se llaman límite inferior y límite superior respectivamente. El intervalo de clase que carece de límite se llama intervalo abierto. Por ejemplo, podríamos usar la clase 65 o más. Y ese se llamaría un intervalo de clase abierto. Las fronteras de clase. Si se dan las alturas con precisión de 1 pulgada, el intervalo de clase 60-62 incluye teóricamente todas las medidas de 59.5 a 62.5. Estos números se llaman fronteras de clase. Entonces, aquí estamos agregando indirectamente otra idea que es la idea de precisión para esos rangos que se salen. En la práctica las fronteras de clase se obtienen promediando el límite superior de una clase con el límite inferior de la siguiente. Para evitar ambigüedad en tal notación, las fronteras no deben coincidir con los valores realmente medios. Ya veíamos anteriormente lo que es un valor medio, entonces en este caso se usa para evitar precisamente eso, la ambigüedad. El tamaño de un intervalo de clase, que es una pregunta muy recurrente, ¿cómo determino el tamaño de intervalo? Entonces aquí nos dan una regla, es la diferencia entre las fronteras de clase superior e inferior. Si todos los intervalos de clase de una distribución de frecuencia tienen el mismo ancho, se puede denotar por C, que sería este caso, límite superior menos límite inferior, y nos daría entonces ese intervalo de clase o ese tamaño del intervalo. La marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene promediando los límites inferior y superior de clase. Así que la marca de clase del intervalo 60-62 es 61. Recuerde el punto medio, entonces usamos el concepto de promedio o de valor medio que ya se describió anteriormente. Las reglas para formar distribuciones. Bueno, algunas de las reglas porque puedes especificar muchas más. Determinar el mayor y el menor de todos
los datos. En nuestro ejemplo hablábamos de 100 estudiantes. Aquí hay que determinar cuál es el valor mayor y el valor menor de todos. Y así hallamos el rango, que es la diferencia entre los dos. Dividir el rango en el número adecuado de intervalos de clase del mismo tamaño. Si ello no es posible, usa intervalos de clases distintos o intervalos de clase abiertos. Se suelen tomar entre 5 y 10 y 20 intervalos de clase según el número de datos. Los intervalos se eligen de modo tal que las marcas de clase coincidan con puntos realmente observados, es decir, puntos que estén dentro de las medidas. Y por último, determinar el número de observaciones que caen dentro de cada intervalo de clase. Esto es hallar las frecuencias de cada clase. Entonces, importantísimo recordar aquí que nuestros intervalos nos permiten describir de 5 a 20 intervalos de clase. Ya, si tienes más intervalos de clase, se vuelve un poco incómodo nuestra tabla de frecuencias. Entonces, siempre es mirar, dependiendo de la cantidad de datos, tomas entre 5 a 20 intervalos de clase. Y nuestra representación gráfica, que es muy importante. Están los histogramas y los polígonos de frecuencias. Los histogramas y polígonos de frecuencias son precisamente representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias que van a encontrar en muchas partes, son muy comunes para describir datos estadísticos. Un histograma consiste en un conjunto de rectángulos con A, bases en el eje horizontal, y B, proporcionales a las frecuencias de clase. Entonces hablamos de estos rectángulos, corresponden a nuestras histogramas, y aquí hablamos de las distintas categorías, y aquí entonces esta vertical corresponde a las frecuencias. Entonces, una forma de describirla. Aquí tenemos, digamos, distintas series de datos. Por otro lado está el polígono de frecuencias, que puede obtenerse conectando los puntos medios de las partes superiores de los rectángulos de los histogramas. Entonces, en este caso, como tengo dos series, entonces tomo el punto medio entre los rectángulos. Si tuviera solo una serie, por ejemplo esta, entonces mi polígono de frecuencias iría desde aquí hasta aquí, luego aquí y terminaría aquí. Esas son entonces las descripciones. Ya estamos, digamos, muy de lleno en temas de la estadística, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los datos, cómo organizar los datos y cómo representarlos gráficamente, que son procesos muy importantes y muy útiles, utilizando la estadística como herramienta para distintos procesos de nuestras profesiones o de nuestra vida, porque también, fíjense, se usan mucho estos diagramas y estos histogramas para representar distintas informaciones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.